Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad y esperamos que este tiempo sea de bendición, de desafío, de afirmar un poco más aquellas cosas que Dios nos pide. Y ese ser desafiados no solamente a ustedes aquí presentes. A veces se me olvida que el tiempo de pandemia nos introdujo en la era al mundo de lo virtual, las comunicaciones, y que muchas de estas enseñanzas no se quedan aquí en estas cuatro paredes, sino que al colocarlas en red, muchas personas las pueden escuchar. Aún familiares nuestros que están en otros países y en algún momento piden alguna enseñanza, alguna prédica, y también para ellos donde quiera que nos escuchen, que Dios les bendiga grandemente, que esa mano poderosa de Dios se deje ver en sus vidas todos los días. Seguimos entonces con nuestros desafíos en ese deseo de salir de la tibieza espiritual y de ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Y en la línea de lo que hemos traído, hoy quiero recordar un texto, pasaje que hemos mencionado seguramente en algún momento, que nos va a introducir en un aspecto de nuestra vida, el cual hemos de fortalecer, en el cual hemos de crecer. Y es ese texto del apóstol Pablo, allá en Primera a los Corintios, en el capítulo 9. Primera a Corintios, capítulo 9. Y el desafío en esta mañana, obvio que no va a terminar aquí, es solo el abrebocas a algo que se nos viene en esta área, de valores. Y no solo esos valores cristianos que debemos encarnar, sino también aquellos valores que como seres humanos somos también llamados a encarnar, porque no solo la vida cristiana nos los demanda, sino también aspectos del día a día. Y allí en Primera Corintios, el capítulo 9, los versos 24 hasta el 27, el apóstol Pablo hace un desafío grande a los hermanos en Corinto desde el contexto inicial y también a nosotros en esta mañana. El verso 24 de Primera Corintios capítulo 9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio,
Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Y el apóstol entra a amplificar un poco la realidad de este desafío, de correr para obtener el premio. Y el verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, se coloca él como ejemplo, no como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y el tema en esa mañana encierra este desafío. Compitiendo para ganar y agradar a nuestro Señor. Compitiendo o corriendo para ganar y agradar a nuestro Señor. Y quiero usar este cuadro como introducción a un aspecto en el cual debemos crecer: disciplina, orden. Vida disciplinada, vida ordenada. Vida disciplinada y ordenada que no comienza en la iglesia, comienza en nuestra casa. Y uno de los problemas serios que tenemos como cristianos es que a veces queremos ser en la iglesia y para el Señor aún para el Señor desde la vida de iglesia o ministerial, lo que no somos en nuestra casa. Queremos ser el domingo lo que no somos en los 6 días de la semana. Y qué error, y no diría yo error, qué horror pretender ser en un día lo que no hemos sido en 6. Para allá vamos: disciplina, orden y todo lo que arrastra una vida disciplinada. Porque como cristianos, si somos cristianos y en el nivel que nos movamos, también se nos exige, se nos demanda el que agrademos a Dios desde los dones que Dios nos ha dado, desde el llamado que Dios nos ha hecho. Todos tenemos una carrera, tenemos una pelea, tenemos una lucha. El apóstol Pablo y los hermanos en Corinto eran conscientes de los juegos que se efectuaban allí cada 2 años.
Y seguramente tenían también conocimiento de los juegos que se efectuaban en la Grecia de aquel entonces, lo que hoy se llaman los Juegos a nivel mundial, los Olímpicos. Y para algunos biblistas, las competencias parece que se daban en 5 áreas, lo que era el salto, el lanzamiento de disco, las carreras, la lucha y el boxeo. Ese parece ser el contexto de esta escritura. Y el apóstol allí va a mencionar otros elementos en relación a este tipo de competencias. Y por cierto, ese término competencia debemos metérnoslo a la cabeza, porque algunos no están compitiendo. Algunos que se llaman cristianos no están compitiendo y no quieren competir. ¿Competir contra qué? ¿O contra quién? Por muchos años en el mundo cristiano se habló de los 3 enemigos del hombre. Y eso ya hoy no se quiere mencionar. El enemigo espiritual, Satanás, el mundo cuyo sistema es 100% antidios, y hoy sí que somos conscientes de ello. Y cuando hablo del mundo, hablo del sistema, no del mundo físico, la creación, sino el sistema, los valores y lo que el mundo persigue. Y un enemigo que va a aparecer aquí en el texto muy directo, nuestra carne. Carne a la cual hoy, en vez de usar la estrategia que usaba el apóstol Pablo, y menciona el apóstol Pablo en dirección a su propia carne, hoy la consentimos, la contemplamos y una cantidad de cosas, porque nos hemos mundanalizado. Nos hemos mundanalizado. Cuidado con esos enemigos. A mí me gusta el fútbol. Y cuando no soy un apasionado del fútbol, pues ya ese tiempo pasó y debía pasar. Me gusta el fútbol, me gusta verlo. Si es partido de la B, veo partidos de la B cuando puedo. Si es de la C, veo partidos de la C. No me importa a veces la camiseta. Me gusta ver fútbol. Y hay un jugador en uno de los equipos que es de los poquitos. En el equipo en el que está lo llaman el comandante. Y ese comandante es el único, bueno, seguramente otros utilizan este término, pero él usa mucho el término competir. Porque hay jugadores que no compiten, solo juegan. O solo están ahí en la cancha, pero no compiten. La idea de competir tiene un significado, o puede tener un significado muy diciente para nosotros. Ya sea ese competir contra otros, ganarle a otros, romper mis propios récords,
lo que sea. Pero en los deportes no todo mundo compite. Curiosamente, cuando veníamos en el transporte hasta la iglesia esta mañana, pues el taxista que nos transporta, él es muy aficionado al fútbol y casi siempre mete los temas de fútbol de venida. A veces le participo de venida, otras veces no le participo porque tengo que venir concentrado en lo mío, ¿ya? Pero en otras ocasiones, para no ser aguafiesta, pues también tengo que participarle. Y en medio de todo, se llegó hasta cuando Beyman jugaba fútbol. Pero ¿saben qué sucedía conmigo? En pocos partidos competí. Solo me gustaba jugar. Y más allá de jugar, pues como les decía, a veces jugaba hasta con temor, porque como los partidos siempre en la vereda eran domingo, a veces cuando tocaba salir de la vereda, ya fuese a Popayán, a Piendamó, a Suárez, a todos esos alrededores, a veces se salía hasta en la mañana y tenía que volarme del culto. Entonces imagínense, alguien que se ha volado del culto, ¿cómo va a jugar con confianza? Cuando era por la tarde, a veces me volaba de alguna actividad juvenil. ¿Cómo iba a jugar con confianza? Si estaba el sentimiento de culpa, la conciencia acusando, dejaste esto, dejaste lo de Dios, dejaste la reunión por irte a jugar fútbol. Y yo no competía. En la mayoría de los partidos yo no competía, solo jugaba. Cuidado con ese término competir. Más allá de que hay una meta, más allá de que hay obstáculos, hay unos enemigos. Hay unos enemigos que todo aquel que quiere ganar debe estar dispuesto a derrotar, debe estar dispuesto a vencer. Para muchos otra vez la vida cristiana dejó de ser una competencia, es un paseíto. Se convirtió en algo muy suave, casi en un hobby, en una distracción. La verdadera vida cristiana es lucha. La verdadera vida cristiana encierra un combate. La verdadera vida cristiana va a demandar de nosotros y del cristiano, va a demandar esfuerzo, sacrificio. Y mientras no haya esfuerzo en tu vida como cristiano, no haya sacrificio, no estás compitiendo y no estás viviendo la vida cristiana. Desde este cuadro quiero mirar, o que miremos brevemente, decir algunas cuantas cosas. Otra vez, el cuadro solo lo quiero usar más allá de enseñar algunas verdades. Solo lo quiero usar para que seamos conscientes, por un lado, de aquello que se ha
se hace ausente en nuestra experiencia y a la vez seamos desafiados a encarnar aquellos elementos que nos lleven a ser ganadores, que nos lleven a ser ganadores. Y hermanos, cuando se compite para ganar, ¿qué es lo que el apóstol Pablo, a lo que el apóstol Pablo desafía? Ahí en la última parte de verso 24, corred de tal manera que obtengáis, ¿qué cosa? El premio. Y no me voy a centrar en lo que puede ser ese premio. Para algunos biblistas es la salvación, otros lo desmienten en el sentido de que, y ustedes saben, dentro del contexto de la teología bíblica y más la teología cristiana, hay líneas que creen que la salvación se pierde, otros creen que la salvación no se pierde, y los que abogan porque el premio aquí no es la salvación, sino las recompensas, pues sencillamente van a decir, el premio son las recompensas en la vida cristiana. Más allá de recompensas, creo que aquí hay unas peleas, unas batallas que tenemos que enfrentar y que tenemos que ganar. Y seguramente nuestro Señor, como juez y al que tenemos que rendirle, tomará una postura con nosotros. Pero de manera puntual, decir en primer lugar que cuando se compite para ganar y agradar a nuestro Señor, se vive disciplinadamente. Y como yo sé que esto de la disciplina no lo vamos a solucionar solo diciendo, hay que ser disciplinados, en su momento nos vamos a meter en esto de cómo vivir una vida disciplinada para los que estén dispuestos. Pero el que compite para ganar, para obtener el premio, y en este caso el cristiano, para agradar a su Señor, debe vivir de una manera disciplinada, de una manera ordenada. Debe ajustarse a unas normas, debe ajustarse a unos códigos que le permitan mantenerse en la forma, ya no tanto la forma física, seguramente, y en mayor nivel la forma espiritual, mental, emocional, para poder ganar. Y en ese vivir disciplinadamente, lo enfoco desde dos aspectos. En primer lugar, negativamente, evitando o absteniéndose de todo lo que pueda mermar su rendimiento. Y nosotros, desde el área de los deportes, en el marco que sea, en la disciplina que sea, seguro que entendemos esto. Que si hay algo claro, clave en cualquier deportista, es ser disciplinado. Y en ser disciplinado, las cosas que no debe hacer.
las cosas que sí debe hacer, disciplinado en lo que debe hacer y en lo que no debe hacer. Por eso el apóstol Pablo, hablando de la libertad cristiana, nos alertaba, nos decía de no convertir la libertad en libertinaje. Hay llamados cristianos que creen que porque en Cristo han sido libres, han sido hechos libres, pueden vivir de cualquier manera. No, es que la libertad en Cristo tiene un propósito. Y si tú truncas o dañas ese propósito, o no entiendes y manejas bien tu libertad, el libertinaje te va a llevar otra vez a esclavitud. Pero en este sentido, al evitar o abstenerse de todo lo que pueda mermar su rendimiento, y desde ese marco, desde lo natural, lo que puede debilitar su cuerpo, lo que puede llevarle a unos kilos más y que puede hacer su cuerpo lento, pesado y no tener la destreza, la agilidad a la hora de la competencia. Espiritualmente debe haber un paralelo. Algunas cosas de lo que hemos de abstenernos para mantener nuestra condición espiritual, nuestra condición mental, nuestra condición emocional. Caso concreto, cualquier forma de pecado nos afecta mentalmente, nos afecta emocionalmente, y a la hora de enfrentar directamente al enemigo, ¿cómo lo enfrentamos? Si sabemos que hemos perdido la forma. Estamos luchando por fin colocar, o en estos últimos tiempos, por fin colocar, después de muchos intentos, una plataforma de oración a nivel eclesial, y no por un ratico. Constante. Necesitamos disciplina. Necesitamos ser disciplinados. Porque seguramente el enemigo de nuestras almas es el primer interesado en que esto no se dé. Y el detalle está en cómo nosotros, y no solo en dirección a la oración, en dirección al ministerio, desde los dones que Dios nos ha dado, desde el llamado que nos ha hecho. Y no solo a nivel individual, también a nivel familiar, a nivel eclesial. No es la indisciplina lo que nos ha descalificado, no es el ser desordenados y otras realidades. Entonces, el que compite para ganar y agradar a su Señor, hablándolo espiritualmente, debe abstenerse de muchas cosas, y la Biblia lo va a presentar de muchas maneras, porque Dios sabe que cuando caemos en algunas prácticas, en algunas actitudes, en algunas conductas, eso nos merma espiritualmente.
Entonces evitar abstenerse de todo lo que merma el rendimiento, evitar todo lo que impida ganar, evitar todo lo que impida en esa línea recibir el premio. Pero más allá de esto, y que ustedes seguramente lo entienden y lo ven, lo han visto en algunos deportistas. Y no solo en el ámbito de los deportes, aún en algunos artes, en algunos oficios. Fui un bendecido de Dios más allá de muchas otras realidades. Fui un bendecido en mis tiempos cuando podía hacer todas esas gracias con la música. No solo poder usar un instrumento musical, sino también poder, desde el canto, poder ensayar coros a voces y todas esas cosas. Pero recuerdo que en mi hogar, mi progenitora, como muy amante del canto, había conseguido un maestro para enseñar guitarra a dos de mis hermanos, a mi hermana mayor y al segundo de los hombres. Y como para ella ese era el pastor hasta por el nombre que le había colocado, Nehemías. Seguramente, como Weimar no era tan fácil en esas edades, yo ni sabía que iba a llegar un maestro de música a la casa, de guitarra. Y cuando mi mamá me vio por allí, ahorillado, esquineado, mirando, escuchando lo que estaban haciendo, después de la segunda o tercera clase, me hizo la pregunta si a mí me gustaría aprender a tocar guitarra. Yo le dije que sí. Y que curiosamente fui el único que aprendió. Y tuve ese privilegio de no solo tocar la guitarra, estar en grupos musicales, ir a muchas ciudades. Hablamos de música cristiana, no música mundana. Ir a muchas iglesias en muchas ciudades del país. Pero voy a algo. Pude ser un buen guitarrista porque en eso fui intenso. Tenía un familiar amigo con el que hacíamos el bachillerato y era uno de los que me daba boca de por qué yo solo la guitarra, la guitarra, la guitarra y la guitarra. Porque si él llegaba a la casa, me veía con la guitarra. Si llegábamos del colegio y él llegaba a la casa, después de almorzar, otra vez yo cogía la guitarra. En eso fui muy disciplinado. Y en muchas cosas, la parte de estudio, he sido muy disciplinado. Y he podido ver los frutos. He podido ver el crecimiento. He podido ver el avance. ¿Saben? La disciplina es el camino que nos puede llevar a lo que Dios quiere realmente para nosotros. Sin disciplina no lo vamos a lograr. Lo triste es que muchos de nosotros en las cosas pasajeras somos disciplinados, pero en las cosas espirituales no queremos. Cuidado.
Hay un premio. Hay un premio. Hay un premio de Dios para nosotros. No cometamos el error de que los privilegios diarios nos quiten la recompensa eterna. No cometamos el error de que algunas cosas buenas en este mundo, donde como mirábamos hace 8 días, desde ese desafío a mirar lo eterno, lo que permanece. No cometamos el error de que vivamos pendiente de lo material, de lo terreno, de lo que se acaba, de lo corruptible, y perdamos la recompensa que Dios tiene para nosotros. No cometamos ese error, por favor. Cuando miramos lo que hay que hacer en ese camino a obtener el premio, en ese camino a ganar y agradar a nuestro Dios, desde lo positivo, opuesto a todo lo que se ha dicho, a evitar y abstenerse. Desde lo positivo, hay la necesidad de hacer todo lo que potencie nuestro rendimiento. Cuidado con esto. Haciendo todo lo que potencie nuestro rendimiento. Y obvio que aquí hay la necesidad de que también otra vez tengamos metas en el marco espiritual, tengamos metas, objetivos claros en la vida cristiana, porque si estamos viviendo la vida cristiana sin un objetivo, sin estarle apuntando a cosas concretas, el tiempo pasa, la vida se nos va y no vamos a alcanzar nada. Hemos de hacer todo lo que nos ayude a ganar, todo lo que sume para ganar. Hacer todo lo que nos permita recibir el premio. Manteniendo siempre esa mirada puesta en la meta. Pero hay un aspecto que el apóstol Pablo menciona. Y yo quiero que nos detengamos un poquito allí. Más allá de este que ya mencioné ahí en verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Dirían en mi tierra, a la loca. No corremos a la aventura. Ni peleamos como quien golpea el aire. No corremos a la aventura. Hay una meta. Hay que tener los ojos puestos en la meta. Hay que visualizar aún el triunfo, porque en Dios tenemos todos los recursos. Pero cuidado con esto, porque aquí tenemos problemas, porque nos hemos mundanalizado. El apóstol Pablo va a decir, verso 27, sino que golpeo
mi cuerpo. Hoy casi nadie quiere golpear el cuerpo. Una de las cosas terribles que creo que nos afectan bastante. Hoy ya no sabemos ni qué doblar rodilla. Y a veces yo entiendo esto. Y lo entiendo mucho aún desde la iglesia de campo. Yo que viví en el campo, nací en el campo, el traje de gala era para el domingo en el cristiano, aún para el campesino. Su traje de gala era el domingo. Toda la semana yendo a fincas, cuando llovía pisando barro. El día domingo era el día del traje. Hace un año en el Congreso Regional de Mujeres, y creo que Zuli, usted estuvo, ¿verdad, Magali? Hice un desafío desde esta realidad, y cuando hice el desafío, hubo unas miradas de algunas hermanas de otras iglesias, unas miradas raras. Las de aquí no hicieron miradas raras. Una de las de aquí fue la primera que respondió, porque yo ya había tocado eso. Que hemos perdido hoy, y aún como congregación, ese postrarnos, ese arrodillarnos. Y no nos arrodillamos a veces por el vestido, por la ropa que se me puede ensuciar, que se me puede dañar, y qué vergüenza, porque me eché cremita y si me arrodillo quedan las rodillas rucias, se pelan los zapatos. Entonces, hermanos, nos vamos a tener que venir en botas. Es decir, si eso es problema, porque me temo que si aquí no nos arrodillamos y nos cuesta, en la casa tampoco no nos arrodillamos. Y es una manera de enseñarle al cuerpo. Pero desde esta realidad, y más allá de esto, cuidado, el apóstol Pablo dice, golpeo mi cuerpo. Y algunos biblistas, buscando el significado de ese término en el griego del Nuevo Testamento, es golpeo mi cuerpo, mi cara, hasta que se ponga negra de los moretones o azul. Hoy que decimos, y no lo digo por nadie en especial, hoy no lo digo por nadie en especial aquí, o por algo que haya oído. Hoy que hay un culto al cuerpo en el mundo, no caigamos en el culto al cuerpo. Desde la obra de redención, ¿en dónde comenzó? En nosotros. ¿En qué parte de nuestro ser? En el espíritu. Nuestro espíritu ya fue afectado de manera directa por la obra de redención. Si nuestro espíritu vivencia todo lo que es de Dios, nuestras emociones, nuestro ser interior, también ha sido bendecido desde esa obra de redención. Pero ¿qué pasa con nuestro cuerpo?
Nuestro cuerpo es débil, corruptible, y para algunos biblistas, solo cuando este cuerpo sea vestido de incorrupción, experimentará la redención y la obra transformadora de Cristo. Antes no. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de nosotros no nos damos cuenta que el cuerpo se convierte en un obstáculo para servir a Dios. Y que el diablo también usa el cuerpo para sacarnos del propósito de Dios. Y me estoy ubicando y quiero que nos ubiquemos en el lado totalmente opuesto a cómo el mundo maneja el cuerpo. Y le rinde culto al cuerpo. Y consiente el cuerpo. ¿Y por qué el apóstol tenía que decir, golpeo mi cuerpo? Porque estos días, desde Romano, he estado insistiendo. Hay ocasiones donde no vamos a querer, porque siento esto, porque mi cuerpo está lento, está perezoso. Y el atleta todos los días se levanta con ganas de ir a hacer ejercicios. No. Pero obliga el cuerpo. Y nosotros, ya sea por ignorancia o lo que sea, es que no me siento bien, es que esto y que lo otro, estoy indispuesto. A mí ese término indispuesto casi no lo uso, porque estar indispuesto puede ser algo muy leve. No, estoy indispuesto, no tengo ganas. ¿Y desde cuándo el cuerpo es el que debe mandarnos? Y no estoy, o no quiero que lo lleven al extremo de descuidarse en lo que no se debe descuidar. Pero Jesús, recuerden lo que Jesús dijo, y reprendió a los discípulos cuando no pudieron durar ni una hora. No pudieron permanecer ni una hora. Bueno, yo no sé, todavía no he estado por investigar eso de ni una hora, porque por cierto he estado estudiando un texto sobre la oración que titula Ni una hora. Pero en especial Jesús va a decir algo. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Y el diablo aprovecha que la carne es débil, que la carne es vulnerable. Y nosotros fácilmente nos comemos el cuento, pero curiosamente hablamos de la sobrenaturalidad de Dios, del poder de Dios, de la suficiencia de Dios. Y cuando el cuerpo está cansado, ahí nos olvidamos de decir, Señor, llévate el cansancio, o me voy a esforzar un poquito más, o reprender al cuerpo, ordenarle que se sujete a Dios, porque nos fascina
sobar el cuerpo, consentir el cuerpo. Por eso cuando toca, y estos días que estamos hablando de la necesidad de establecer periodos de oración, periodos. Cuando nos toque levantarnos, o el Espíritu Santo nos despierte a la 1, 2, 3 de la mañana, y si es una noche de estas que hubo tanta lluvia y estamos bien cobijaditos y calienticos, ¿qué cuerpo se va a querer parar? Es allí donde toca golpear el cuerpo y llevarlo a servidumbre. Lo superior en nosotros no es la carne, no es el cuerpo, es nuestro espíritu, es nuestra parte interior. Y lo interior debe dominar sobre lo externo, sobre lo inferior. No vivamos la vida al revés. No vivamos la vida al revés. Y en eso tenemos que aprender también a ser disciplinados y acostumbrarnos y entender que en este sentido debemos vivir en negación continua de nuestro ego. Y una palabra un valor que se ha perdido también en la cristiandad de hoy, y es que en ese correr para ganar hemos de vivir en una actitud de continuo sacrificio. Y hablar de sacrificio en este siglo. Pero el cristiano que no vive en actitud de sacrificio no va a llegar a ninguna parte. Por eso yo sigo insistiendo, no comamos cuento. No comamos cuento con que esta es la vida que te mereces. El cristiano es señalado desde muchas direcciones, por ir a la iglesia, por invertir en el reino de Dios, por salir a evangelizar, y aún salir a obedecer a Dios con agua, con sol, con lo que sea. Y algunos te van a decir, ¿y esa es la vida que tú te mereces? No, esa no es la vida que tú te mereces. Pues déjame decirte, cuando hay una meta, cuando estamos respondiendo al llamado de Dios, tenemos que tener cuidado. O obedecemos a Dios pensando en el premio eterno, o si desobedecemos pensando en la gratificación aquí. Si dejamos de obedecer a Dios por la gratificación aquí, perdemos el premio eterno. Sacrificio. Para vivir disciplinadamente tenemos que sacrificar cosas. Y el que no esté dispuesto a sacrificar, vivirá de cualquier manera. Que el cuerpo no se convierta en nuestro amo. No, es que yo no ayuno porque me da una debilidad, me da un mareo, siento morirme.
Sí, ten cuidado y consulta al médico. A cuando el médico normalmente te va a decir que no ayunes. Bueno, aun cuando hoy algunos te van a decir por salud, es bueno que ayunes. Ten cuidado. Pero a veces el enemigo usa el cuerpo para sacarnos del propósito de Dios. Que Dios nos dé sabiduría. Que Dios nos dé sabiduría. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese, tome la cruz. Cristianismo sin cruz no es cristianismo. Cristianismo sin cruz es una farsa. Como diría un colega mío, es una payasada. Cristianismo sin cruz no existe. ¿Dónde está nuestra cruz? ¿Dónde está tu cruz? ¿En dónde está mi cruz? Si no retomamos los valores que deben dejarse ver en un verdadero discípulo de Cristo, no seguiremos igual, seguiremos peor y llegaremos a condiciones peores. No nos engañemos. La vida cristiana, cuando tiene sus momentos de gozo, recordemos que estamos en el mundo y el mundo entero está bajo el maligno. Y recuerden que el mundo no nos quiere, pero a veces por hacer alianzas con el mundo, por buscar los aplausos del mundo, dejamos de competir y perdemos la visual de la meta a lo que Dios nos ha llamado individualmente. Dejamos de agradar a Dios. Y en nosotros está, si optamos por darle gusto al mundo, al cuerpo, y nos conformamos con los privilegios que se nos ofrecen aquí, o soltamos ello y optamos por lo eterno. El cristianismo siempre ha sido así. Y cuando se vive un verdadero cristianismo, vamos a ser objeto de burla, podemos ser perseguidos, etcétera. Cuando no se vive un cristianismo genuino, todos están con nosotros. Y todo es normal. Y comenzando aún hasta de la casa. Porque y acepto que a veces cometemos errores, pero aún desde la casa, cuando ven que alguien de la casa, ya sea el esposo en dirección a la esposa o viceversa, o hacia un hijo, el padre o el hijo al padre, que lo ve en ese golpear el cuerpo, en ese sacrificar, en ese obedecer a Dios. Te volviste fanática. Te volviste fanático. Ahora todo es Biblia, todo es iglesia. Cuidado. Cuidado. Porque fácilmente
A veces nos salimos o nos dejamos sacar. Sí, necesitamos ser equilibrados. Pero que en ese equilibrio tengamos también el visto bueno de Dios. Y como le dije al iniciar, esto nos va a introducir en ese valor que hemos de encarnar, una vida disciplinada para Dios en todas las áreas, porque somos indisciplinados para el servicio, indisciplinados para la adoración, indisciplinados para invertir en el reino, indisciplinados. Y cuando somos indisciplinados, estamos viviendo la vida como a nosotros nos parece, a menos que queremos agradar a Dios, pero la indisciplina nos está ganando y no hemos sabido cómo solucionar ese problema. Que Dios nos dé entendimiento y cada uno de nosotros consciente de a qué lo ha llamado Dios. Que nos autoevaluemos y podamos ver si estamos corriendo, peleando, luchando, compitiendo para ganar el premio. O si solo estamos porque no tenemos para dónde más irnos, o porque me gusta, o porque me obligan, o me obligo, por lo que puedo ganar, puedo sacar en otras direcciones, y no corriendo, luchando, combatiendo, como Dios quiere que combatamos. Como alguien diría, o aún los discípulos en algún momento tuvieron que decir, Señor, dura es la palabra. Pero no hay otro camino, hermanos. No hay otro camino. Y lo peor que podemos hacer es vivir una vida a medias y engañarnos a nosotros mismos, o que el enemigo nos engañe y a la hora de la prueba que el veredicto nos haga ir de espaldas y nos demos cuenta que estuvimos siempre equivocados, pero que ya no hay tiempo para corregir. Y es una decisión individual. Que Dios nos dé equilibrio, pero que en ese equilibrio nos veamos agradándole, corriendo, compitiendo para ganar, siempre con la mirada en la meta. Y convencidos de que vamos a recibir el premio. Allí donde estás, aun cuando sea de manera parcial, hay que tomar una decisión. Correr para ganar el premio. Competir para ganar el premio. Y en ese competir para ganar el premio,
Estar dispuesto a dejar de hacer todo lo que no te lleve a ese propósito y estar dispuesto a hacer lo que te puede llevar a ese propósito, a esa meta. Y recuerda que no lo hacemos todo en nuestras fuerzas. Recuerda que hay cosas débiles en nosotros que necesitan ser fortalecidas, dinamizadas por el Espíritu Santo. Que el Dios que produce en nosotros el querer nos da también los recursos para el hacer. Y que hay luchas en la vida cristiana que no las ganaremos solo con esfuerzo humano, con decisión humana, con un buen deseo humano. Solo las lograremos, las ganaremos con el poder de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produciendo en nosotros el querer, afirmándonos en ese querer, el Espíritu Santo potenciándonos en el hacer y venciendo y derrotando a todos los enemigos que se levantan para que no lleguemos a la meta. Quizás algunos de ustedes ayer estaban convencidos y tenían claro a qué Dios los había llamado. Y hasta eso ya se perdió hoy. Hasta eso ya se perdió. Perdónanos, Dios. Nuestro buen Dios, perdónanos por no ser buenos embajadores tuyos, por no ser buenos obreros, por no ser buenos siervos. Perdónanos. En el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos, Dios, cuando nos creaste con unas capacidades, un potencial, pero no lo estamos canalizando para tu reino. Perdónanos. Perdónanos cuando somos flojos. Cuando queremos que el mundo nos aplauda. Perdónanos. Cuando buscamos la aprobación del mundo. Perdónanos. Perdónanos cuando somos demasiado complacientes con nosotros mismos. Cuando colocamos el amor hacia nosotros mismos por encima del amor a ti y la obediencia a ti. Perdónanos, Dios. Perdónanos cuando sacamos excusas. Perdónanos. Y en esas excusas culpamos a otros. En ese no responderte y en ese no correr como debemos correr. Y no somos conscientes que somos nosotros mismos
los culpables. Perdónanos, Dios, cuando nos sacrificamos por lo material, por lo terreno, por lo pasajero. Cuando aún a veces desenfocados creemos que al oír la palabra y responder positivamente, estamos respondiéndole al hombre. Y no nos damos cuenta, no somos conscientes que si no obedecemos, es a ti que te desobedecemos. Perdónanos, Dios, cuando colocamos barreras hasta para oír tu palabra y no nos damos cuenta que somos rebeldes y que es la rebeldía en nosotros lo que nos lleva a actuar como actuamos. Perdónanos, Dios, cuando aún leyendo en tu palabra lo que debe ser tu pueblo, tu iglesia local, un ejército, cada uno vive como quiere. Perdónanos, Dios. Abre nuestros ojos espirituales. Despierta nuestros sentidos espirituales. Y haznos ver y entender cómo estamos corriendo, si es que estamos corriendo. Si es que estamos peleando, ¿cómo estamos peleando? Si es que estamos compitiendo en el sentido sano, ¿cómo estamos compitiendo? Oh Espíritu de Dios, sé tú afirmando y haciendo eco de esta tu palabra en cada uno de nosotros. Y levantas en esta congregación a verdaderos soldados en nombre tuyo. En cada área ministerial levantas intercesores que se colocan en la brecha y corren para obtener el premio. Levantas evangelistas, hombres dispuestos a correr con esa antorcha, ese mensaje de paz, ese mensaje de salvación. Hombres donde el fuego de la compasión por el perdido no les deja vivir en paz. Y en la conciencia de que el hombre sin Cristo va a perdición, esa conciencia les intranquiliza y no pierden oportunidad para compartir las buenas nuevas. Levanta a su Dios, hombres y mujeres con ese corazón de padres espirituales, que quieren acompañar y ver a aquellos niños espirituales crecer y desarrollarse
como hombres y mujeres fuertes en Dios. Y oh Dios, en cada área ministerial, allí donde como iglesia nos paramos, nos frenamos, dejamos de correr. Perdónanos, Dios, por haber tirado el ministerio, haber despreciado el llamado. Perdónanos. Y yo te pido, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, enciende otra vez la llama. Enciende otra vez la llama. Y enséñanos a ser obedientes, a ser constantes, a ser ordenados. Enséñanos a no hacer todo aquello que nos merma y ayúdanos en ese movernos, en la potencialización de todo lo que somos y podemos llegar a ser. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gracias porque tú nos levantas como congregación. Gracias porque cumpliremos el propósito para el cual nos colocaste aquí. Gracias, Dios, porque aun cuando el diablo se ha levantado y con tenacidad se ha opuesto al ministerio en esta y de esta congregación, pero gracias, Dios, porque si tú estás con nosotros, el enemigo no podrá. Y gracias a Dios, porque nos abres los ojos, nos das entendimiento. Y gracias a Dios, porque en el poder de tu Espíritu, el hombre fuerte asignado para frenar esta congregación, el hombre fuerte que se ha colocado en nuestra línea de carrera, en el nombre de Jesús, tiene que salir, se tiene que quitar. Y nos levantamos y comenzamos a correr y avanzamos y llegamos a la meta. Y te damos honra y gloria a ti, oh Dios, porque no lo hacemos en nuestras fuerzas meramente. Lo hacemos fortalecidos por ti, empoderados por ti, dinamizados por ti, guiados por ti. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, nuestro buen Dios. Gracias. Nos sigues tratando al salir de aquí y donde quiera que nos movamos durante este día y en la noche y mañana, y nos sigues inquietando porque queremos honrarte, queremos agradarte. Queremos ganar para que tu nombre quede en alto. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias. Aleluya. 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 Que ojalá cada uno de nosotros corra y continúe corriendo
con la mirada puesta en la meta y convencido que en la fuerza de Dios alcanzará y alcanzaremos el premio. Aleluya, aleluya, aleluya. Anuncios. Iniciamos escuela de oración el día jueves y se inició jueves de manera intencional en ese día y habíamos anunciado que abriríamos un espacio hoy día domingo para aquellos que por cuestiones laborales u otras realidades no pueden estar el día jueves. Entonces la invitación hoy es de 6 p.m. a 7:15 para todos aquellos que quieran hacer parte de esta escuela de oración, para que estemos en nuestra sesión de inicio. Interesante en esto de la oración que los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y seguramente ellos oraban y sabían de oraciones. Pero interesante también que nosotros hoy solo leemos el texto donde Jesús le da las pautas para cómo orar. Y lo leemos, pero seguramente muchos todavía no hemos aterrizado a lo que realmente encierra el texto y cada aspecto del texto. Esta y otras realidades vamos a mirar en esta escuela de oración, y cuando miremos el modelo de oración, pues vamos a profundizar en ese texto, qué es lo que hay detrás de cada palabra.